Una vez más, bienvenidos al Ateneo de Palma del Río y una vez más, bienvenido a estos encuentros que nos permiten conocernos, dialogar y reflexionar sobre nuestra historia más reciente. Quiero, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Palma del Río, así como a la firma Coare, el patrocinio de estos encuentros. Agradecerle a todos ustedes su presencia esta tarde en el Salón del Ateneo y, cómo no, agradecer la compañía de estos dos hombres tan significativos, tan significados en la historia reciente de Andalucía y en concreto sobre el tema que nos va a ocupar esta tarde, la verdad del 28 de febrero. Podrían ser muchas las personas que pasaran por esta tribuna, pero ¿por qué hemos elegido a estas dos personas? Pues se lo voy a decir con absoluta sinceridad. En primer lugar, porque son personas que vivieron con una altísima responsabilidad en campos tan distintos lo que iba a ocurrir un 28 de febrero de 1980. Por un lado, a mi izquierda, como mejor cartel taurino, nunca podría empezar así, con José Miguel Salinas, un joven licenciado en Derecho que se iniciaba en la política ni más ni menos que los años de la transición, desde 1977. Le ocuparía la responsabilidad de ser el secretario general del Partido Socialista a partir de 1978, sería parlamentario en 1979, diputado en el Congreso de los Diputados, y después tendría la responsabilidad de ser el primer presidente socialista de la Diputación de Córdoba en 1983. Poco tiempo después he llamado a la responsabilidad de la Junta de Andalucía como vicepresidente de la Junta, cosa que agradecemos porque le diste la oportunidad a nuestro paisano Julián Díaz de ser presidente de la Diputación. Y a partir de ahí una trayectoria política pues, muy conocida de todos ustedes. Pero lo que nos interesa es la perspectiva de un hombre que tuvo la responsabilidad de qué pasó entre el año 77 y el año 80, en el que se desarrolla todo el proceso que va a llegar al famosísimo referéndum de Andalucía, del 28F, que se convertirá con el tiempo en el Día de Andalucía. A mi derecha, un buen amigo que nos conocemos desde hace bastante tiempo, Juan Ojeda San, un joven periodista en el diario Córdoba, y que tendría la responsabilidad de ser el director de aquel periódico en sus últimos años de periódico del movimiento y que vivió en primera línea informativa todo este proceso que acabo de describir, que ahora vamos a analizar con todos ustedes. Y además, luego, pues tuvo la iniciativa de desembarcar en la política con Centro Democrático y Social, con Adolfo Suárez, luego en el Partido Popular, del que llegaría a ser secretario general de este partido en Andalucía, europarlamentario y además director del Colegio de España en París. Hoy le escuchamos como tertuliano con sus acertadas reflexiones en la cadena SER y en más de un medio, porque Juan Ojeda es convocado en muchísimas ocasiones, incluso cuando hay compromisos electorales, te he visto en televisión como analista. Pues bien, todos los que estamos aquí por nuestra edad y por nuestra formación y por nuestra implicación, vivimos de una forma más directa o indirecta los acontecimientos del 28 de febrero. Pero antes hay que retroceder en el tiempo para poder interpretar qué ocurrió aquel 28 en Andalucía. Y es que en 1977 se celebran por primera vez elecciones generales democráticas, el 15 de junio del 77,
Y a partir de ahí empieza a elaborarse una constitución donde empezará a vertebrarse cómo queremos que sea la España del siglo XX, del siglo XXI. Y Salinas tuvo un papel muy importante en esa etapa. ¿Cómo le atrajo la política y este compromiso tan decidido y tan delicado de cambiar España? De la historia reciente de Andalucía, aquel proceso, yo creo que lo primero es ser respetuoso con el pasado. Es decir, hemos vivido declaraciones, análisis que caen en la trampa de proyectar los valores de hoy y la realidad de hoy a lo que ocurrió hace muchos años. Es un error gravísimo. Es decir, el contexto político, económico, social de Andalucía de aquellos años era el que era, no es el de hoy. Por tanto, cuando se cuestiona el procedimiento de la autonomía o cuando se cuestiona la transición política, que se ha cuestionado por unos y por otros, no analizan lo que en aquel momento había. Yo fui delegado viceportavoz de la delegación de Córdoba al 27 Congreso del Partido Socialista Obrero Español que se celebró en diciembre del 76 en Madrid. Los delegados, los militantes acreditados de toda España no llegábamos a 10.000. A 10.000, eso es muy poco. Bueno, pues yo he leído cosas muchos años después diciendo que la izquierda estuvo muy débil en la exigencia de la transición política. ¿Cómo muy débil? Con 8.000, incluidos todos los maravillosos y viejos socialistas republicanos que yo conocí y de los que tanto aprendí. 8.000 éramos muy poca gente. ¿Cómo íbamos a torcerle más allá de lo que pudimos, que era llegar a la democracia, a la judicatura, la Guardia Civil, los medios de comunicación, a todo aquello que era un poder fáctico? Lo más que se pudo hacer y se hizo mucho fue llegar a la democracia. Pero decir que va a eliminar a las fuerzas represivas, como decían algunas fuerzas represivas, te pegan 2 mecos y te dejan listo, porque es que la realidad era la que era. Entonces hay que irse a los contextos sociales, a la realidad del tiempo, no a la de hoy, sino a la de entonces. En el tema autonómico ocurre exactamente igual. ¿Por qué se produce una reivindicación tan señalada sobre el tema autonómico? Pues sencillamente, analizando los datos de aquella época, yo he repasado documentos de los últimos años y con este acto también, resulta que centralismo y autoritarismo iban de la mano. Y democracia y autonomía y autogobierno también. Con lo cual nadie se podía figurar que España fuera del autoritarismo a la democracia y que siguiera todo residenciado en Madrid hasta para hacer un colegio en una aldea de un pueblo. Entonces, todo el mundo identificaba que la democracia tenía que plasmarse en una descentralización política profunda para recuperar espacio en la toma de decisiones de los territorios. Por tanto, hoy el concepto autonómico es diferente. Hoy la mayoría de las comunidades autónomas tienen sus competencias, nadie las discute, y hoy lo único que suena raro del tema autonómico es las reivindicaciones excesivas de los independentistas o de los nacionalistas. Entonces hay gente que ve el tema autonómico como algo problemático porque algunos lo tienen como problema. Pero entonces el tema de desarrollar autonómicamente España, como de hecho ocurrió, era un asunto inevitable. Todo el mundo pensaba que eso iba a ser así. Entonces, por empezar, digo ya, las primeras reflexiones yo creo que son interesantes dejarla dicha. El proceso autonómico no fue un invento. El proceso autonómico, las elecciones son el 15 de junio del 77, y la primera reunión para empezar el proceso es en julio del 77. No había transcurrido un mes cuando ya empieza el procedimiento, se reúnen los parlamentarios, diputados y senadores del Partido Socialista y acuerdan
hablar con el resto de las fuerzas políticas para hacer una autoconvocatoria de todos los parlamentarios andaluces. Y eso se produce en el mismo mes de agosto del 77. Es decir, que el proceso se inicia desde el principio. Después podemos seguir hablando, ahora le cedo a Juan la palabra, hay un momento clave de todo ese proceso que podríamos mirarlo desde hoy como un objetivo muy importante para las élites políticas que quieren autonomía, autogobierno y tal. Pero llega el 4 de diciembre del 77. Ese día lo cambia todo. Cuando sale más de 1 millón de personas a la calle, ya no es una cuestión de élites políticas, es que el pueblo andaluz tiene una reivindicación histórica que quiere que se salde. Entonces, a partir de ahí, se inicia otro proceso. Todos los partidos toman nota y dicen, esto va en serio. Esto no es una cosa que nos reunamos 4 parlamentarios y decidamos lo que queremos hacer. Es que detrás de nosotros está el pueblo de Andalucía. Nunca se ha producido una manifestación, una explosión por un anhelo, por un objetivo, por un sueño, como el 4 de diciembre del 77. Yo creo que ese día cambia la historia de Andalucía y todos los partidos se sienten legitimados para seguir con ese proceso. Yo creo que ese día empieza de verdad la reivindicación autonómica, que hasta ese momento era una cuestión de que los partidos la querían, sonaba bien políticamente, pero a partir de ese día dice, lo queremos nosotros, pero sobre todo lo quiere el pueblo andaluz. Pues ya tenemos situado el marco de comienzo del proceso preautonómico. Y mirar, Juan Ojeda, aquel periodista del diario Córdoba, escribió en una columna, no lo olvidaré nunca, además lo reflejé después en un libro, en Palma del Río la democracia empezó en el paseo. Y se empezó a hablar de transformación agraria, de la propiedad, de la autonomía, del futuro de nuestra tierra, y tú estabas ahí. ¿Cómo viviste ese anhelo autonomista desde tu vocación de periodista? Tu vocación no, tu trabajo profesional de periodista. Bueno, primero quiero agradecer la presencia vuestra. Tengo aquí bastantes amigos. Han trabajado conmigo, otros han estado realmente muy contento de estar aquí con los días, porque yo era un visitante habitual de Palma del Río. Yo venía aquí mucho, incluso, bueno, voy a contar una anécdota, como que estamos conociendo aquella vez que yo vine a presentar, te voy a dar a Salvador Fuentes como candidato a la alcaldía, y dije, bueno, ahora tenéis al siguiente candidato, vamos, al próximo alcalde de Palma del Río, Salvador Blanco. Me equivoqué porque es que todo el mundo sabe que Salvador Blanco y yo somos muy amigos desde que hicimos el Parlamento de Andalucía en el año 90. Bueno, anécdota aparte. Yo dije claro, es que la época aquella vamos, yo venía aquí, son mucho Palma del Río, venía aquello, y Palma del Río la verdad es que fue, digamos, un referente de una lucha democrática, porque Palma del Río tenía fama de ser muy de izquierda, me acuerdo de aquello que, sin embargo, Palma del Río era un pueblo que yo le tenía mucha estima y donde aquí yo creo que se gestó una parte importante de lo que fue la consolidación de la democracia en la provincia de Córdoba. Bueno, de una parte, es que antes José Miguel, él hablaba de su perspectiva, porque él entonces era político en activo. Y yo entonces no era político en activo. Yo en aquella época era periodista. Yo era responsable de política, vamos, de información política en el periódico Córdoba, y además dirigí una revista en Córdoba, que era Tendilla 7, que la dedicamos prácticamente a la política, ¿no? Hay que tener en cuenta que en aquella época, cuando yo era redactor, el periódico Córdoba todavía pertenecía a la cadena de periódicos del movimiento. ¿Os acordáis del Movimiento Nacional? No, bueno, pues entonces el periódico Córdoba era un periódico del movimiento. Entonces, claro, los periodistas jóvenes, la verdad es que hicieron algo que, digamos, mi promoción, yo terminé periodismo, era yo un niño en el año 70, por ahí, y la verdad es que la prensa del movimiento tenía unas plantillas muy envejecidas,
Entonces salimos 2 o 3 promociones, entre ellos, bueno, Fernando Jáuregui, Solo Gallego Díaz, Rosa Montero, vamos, que era de aquella promoción. Entonces la prensa de movimiento nos contrató porque no tenía otra vez. Entonces, claro, dentro, gente que teníamos una idea sobre lo que era democracia, dictaduras distintas a lo que entonces se imponía, pues fuimos cambiando aquello dentro con todas las dificultades que tenía aquello. Es decir, que los primeros años que yo estuve en el periódico Córdoba no era fácil escribir. Pero yo hacía entrevistas, bueno, a mí me contaba tanto el PSOE como Izquierda Unida, vamos, entonces no era Izquierda Unida, entonces era el Partido Comunista, me contaban cosas y yo intentaba reflejar alguna que yo tenía y como podía y tal, pero después, a partir del año 77, cuando ya cambia el tema, entonces la prensa del movimiento se convierte en prensa del Estado. Entonces ahí la verdad es que ya cambia el tema, ¿no? Cambia el tema tanto, y lo pongo siempre como ejemplo de que hubo un momento que no había mayor libertad en la prensa que en la prensa del Estado. Yo pongo un ejemplo. El 23F, en el 81, cuando el golpe de Elba, que aquello era, imaginaros lo que eso era para los periódicos, lo que teníamos allí montado, no sabíamos qué hacer esa noche. Bueno, pues estábamos unos cuantos directores jóvenes. Yo entonces estaba director del periódico, porque yo tomé posesión como director del periódico el mismo día que dimitió Adolfo Suárez. El mismo día que dimitió Adolfo Suárez, al anterior director, a Federico Miral, le dio un infarto y entonces me llamaron para que yo me hiciera cargo de la dirección del periódico. Bueno, pues ese día, claro, y al poco tiempo fue el 23. Bueno, pues ese día quiero decir que era para que en Madrid, en la dirección central de la cadena, estuviese pendiente de que lo que hacían los 50, que entonces había, pero la cadena era 50 periódicos, no había ninguna empresa periodística en España que tuviese esa potencia, ¿no? Sobre todo distribuida por todas las provincias españolas. Bueno, pues esa noche tú llamabas a Madrid y preguntabas, oye, ¿quién es? Y nos decía el conserje, estoy yo solo, aquí no hay nadie. O sea, y nos pusimos de acuerdo los 7 o 8 directores más jóvenes, que estaba Joaquín Marín en Málaga, yo en Córdoba, y bueno, pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a esperar a que salga el rey, a ver qué dice, y ya llamaremos, o si no viene aquí el ejército. Bueno, se había visto que en Televisión Española había llegado un capitán y yo lo que bueno, pues si a televisión ha ido un capitán, al Córdoba ha ido un sargento, ¿no? Al final, bueno, pues nada, como no pasó nada, nadie nos dijo nada. Hicimos esa noche, no de la noche, hombre, más importante, digamos, más conflictiva, para los periodistas, para los periódicos, sobre todo por el Estado, que era España. Nadie dijo nada, hicimos lo que nos dio exactamente la gana. Bueno, lo que quisimos hacer, bueno, y a partir de la verdad que estuvimos sin ningún tipo de problema, después ya en el año 82, ya con el PSOE ya en el gobierno, yo sigo de director con el Partido Socialista. Todo el mundo pensaba que iban a hacer esa, pero bueno, yo seguí como director hasta que los periódicos del Estado se privatizan y ya, bueno, son periódicos. Pero hay que decir que entonces era una época, parecía más complicada porque tenías que ir con una serie de equilibrios, sobre todo en el 77. Pero nosotros, claro, los periodistas, como veíamos aquello, primero, en lo que lo decía José Miguel, aquí se demuestra porque había dudas sobre la pulsión autonomista en Andalucía. Es decir, aquí en Andalucía nunca se había hablado de autonomía. Aquí, bueno, nosotros no somos los independentistas, no éramos los catalanes, no éramos los vascos. Y aquí, bueno, el tema de Andalucía como autonomía, bueno, pues se hablaba sin ningún tipo de problema, pero tampoco sin ningún tipo de pasión y sin ningún tipo de rechazo. Y lo que decía José Miguel, es cuando sale la gente a la calle, hubo una serie de conflictos ese día, pues, bueno, yo lo estuve cubriendo como periodista, y ya vimos que aquí sí había una pulsión que podía llegar al tema independiente. Claro, después eso se va adelantando y se van avanzando pasos hacia lo que fue el 28, hacia lo que fue el 28, el 28F. Bueno, el 28F, si queréis empezamos ya a hablar del 28F. Sí. Bueno, me quiero decir pues, que el 28F ha llegado de una manera a un tema un poco... No, un tema no. ¿Sí? Un tema bastante complicado. Es decir, hasta que se convoca el referéndum no había habido problema.
Tanto la UCD, que en ese momento estaba en el gobierno, como el presidente de la Comisión, todo el mundo con algunas reticencias internas por una parte o por otra, pero en ese momento no había, digamos, ninguna oposición, sobre todo pública, ante el referéndum. Bueno, y de pronto se convoca el referéndum y cambia. Y quiero decir una cosa, yo antes te lo comentaba, yo fui el periodista que dio en Andalucía la noticia de que el gobierno de UCD se oponía vamos, que quería que se votase no en el referéndum. Y fue porque el que entonces era presidente del Senado, Cecilio Valverde, que era uno de los hombres fuertes, aquí en Andalucía había, digamos, dos hombres fuertes de la UCD. Uno era Cecilio Valverde y otro era Manuel Clavero Arévalo. Además, en posiciones absolutamente distintas, con lo que era que incluso ellos eran íntimos amigos, y a raíz de eso dejaron de hablarse. Bueno, entonces me llamó Cecilio Valverde y me dijo, hombre, ¿por qué no te vienes a Sevilla? Que tengo que decirte una cosa muy importante. Fui a Sevilla, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, me dijo, mira, ¿qué pasa? Es que ustedes consideran que el gobierno, vamos, que el gobierno va a decir que no al referéndum porque le interesa a la izquierda. Tampoco él estaba muy seguro de lo que estaba diciendo, ¿no? Y yo, bueno, tú sabes, en el follón que os estáis metiendo, porque esto tiene repercusiones, es decir, que el gobierno, ustedes, que había aprobado el tema del referéndum, incluso había puesto las normas para un referéndum bastante complicada, que había el 50% del censo electoral en todas y cada una de las provincias de Andalucía, no sobre la participación, sino sobre el censo electoral. Esto va a tener un repercusión y se inventaron aquello de Andaluz, no sé si os acordáis, Andaluz, este no es tu referéndum. Que eso se le ocurrió, bueno, a un presentador, a un periodista de Andalucía. Bueno, no quiero decir el nombre ahora, pero fue a alguien se le ocurrió eso de Andaluz, este no es tu referéndum. Y claro, sin embargo eso, y UCD se puso ahí en contra, el PSOE estuvo y tal, bueno, entonces prácticamente el PP, bueno, el PP no existía, era la PEA, el partido antes. El PP empieza a funcionar a partir del 90, entonces no había. Sin embargo, Andalucía se moviliza y en contra de, porque muchos nos creíamos que eso no iba a salir, ¿no? Que eso iba a salir. Y sin embargo, se consiguió el 28F, que todas las provincias andaluzas, menos Almería, fue la única que no se consiguió llegar a ese 50%, pero después ahí sí, estuvo inteligente y bueno, pues nada, aunque no haya, pues acepta y tal. Y claro, eso fue la gran equivocación de ustedes, que eso después le costó al centro derecha en Andalucía años y años de estar, digamos, en la marginalidad, ¿no? Porque allí el que se llevó la gran victoria de eso fue el Partido Socialista, que además le quitó la bandera, digamos, de la República Andaluza, la quitó el Partido Andalucista, con Rafael Escudero, con Gracia Fernández Villaga, etc. Bueno, esto fue, digamos, lo que en aquella época fue. Los periodistas estábamos, vamos, nosotros creíamos que podía salir, no podía salir. Lo que nos preocupaba era eso de la exigencia del 50% sobre censo electoral. Y no era tan fácil eso, porque eso requería una movilización importante y en Andalucía no se había hecho una cosa así. Pero salió, y yo creo que después Andalucía ahí sirvió. Yo creo que después Andalucía en ese momento abrió el camino a muchas otras autonomías en España, ¿sí? Porque si ahí era el café, no era el café para todos, era el café para Cataluña, País Vasco y Galicia, más o menos, ¿no? Pero Andalucía, digo, no, aquí estamos nosotros, conseguimos meternos en el 151 y yo creo que fue una victoria importante de la nación. Y yo creo que cambió la historia política de Andalucía, cambió el 28. Gracias, Juan. Nos ha adelantado ya los acontecimientos como buen periodista. Pero desde la perspectiva política, ciertamente hay un recorrido entre que se aprueba la Constitución y se llega al 28 de febrero de 1980. ¿Todo el mundo tuvo claro lo de que Andalucía tenía que tener autonomía plena? Analizado en el tiempo, yo creo que el día 4 de diciembre es el día que todo cambia. Ese día, a los partidos políticos que propugnaban la autonomía, que entonces éramos todos, le da alas.
Dice, bueno, es que esto no es una reivindicación nuestra, una reivindicación del pueblo andaluz. Dicen las crónicas de entonces que salieron a la calle 1 millón de personas. Yo no sé si fue 1.600.000 o 1.300.000, pero ha sido la manifestación más numerosa de la historia de Andalucía, con lo cual, si para cualquier cosa ya dicen que hay 1 millón, pues entonces aquel día habría 2, porque aquello fue espectacular. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de aquel día, Andalucía se siente, los partidos políticos, el presidente preautonómico, Rafa Esculedo, se sienten legitimados para reivindicar el artículo 151, que era la vía rápida y la vía más profunda, para llegar a la autonomía. El artículo 151 es una especie, ya lo ha adelantado Juan, es una especie de dificultades una detrás de otra para conseguir la autonomía. En principio, tienen que pronunciarse las 8 diputaciones provinciales, que lo hicieron, después las 3/4 partes de los municipios, que lo hicieron, y que además representaran más del 50% más 1 del censo de cada una de las provincias. Una vez conseguido todo eso, se sometía a referéndum la posibilidad de llegar a la autonomía por el artículo 151, que tenía a su vez que ser aprobada por el 50% más 1 del censo de Andalucía en cada una de las provincias, no en el conjunto de Andalucía, sino en cada una de las provincias. Es decir, era una serie de dificultades. Lo que pasa es que como todos los partidos estábamos de acuerdo en ese camino, se suponía que todos íbamos a pedir el sí y que el 50% no nos iba a superar. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mitad de enero, la UCD, que tenía una pulsión contra este procedimiento, encabezada por Rodolfo Martín Villa en Madrid y por algunos otros altos dirigentes, convence a Adolfo Suárez de que si dan pie a Andalucía, iban a abrir la puerta para que todos quisieran lo mismo. La verdad es que lo que se planteaba en Andalucía era imposible pensar que Castilla y León, que otras comunidades pudieran convocar un referéndum que fuera aprobado por la mayoría del censo. Pero lo que ocurre en ese momento, los nervios y tal, dice, bueno, vamos a cambiar el giro, vamos a girar el tema autonómico, vamos a ralentizarlo, y todo lo que se le ocurre es empezar por Andalucía, donde ya estaba convocado el referéndum. Claro, cuando la UCD se retira de ese consenso, que hay que reconocer que hasta ese momento la UCD estuvo lealmente involucrada en todo el procedimiento autonómico. El UCD, el Partido Socialista y el Partido Comunista fueron los 3 grandes apoyos que tuvo todo el procedimiento. A partir de que la UCD, partido que tenía entonces 3-4 puntos menos que el PSOE en las elecciones generales, es decir, que un partido muy potente. El PSOE tenía el 35 y la UCD el 31, es decir, que estábamos muy cerca. La UCD era un partido potente aquí. Toma la decisión estratégicamente más errónea que tomó en toda la historia de esa organización, que es darle la espalda a Andalucía, como así lo interpretó el pueblo andaluz, y ahí empieza su debacle que le lleva a su desaparición. Claro, sin la UCD, el referéndum del 28F tiene toda la pinta de que no va a salir, porque es una situación prácticamente imposible. Los medios de comunicación controlados por el gobierno no le dan mucha cancha al sí en el referéndum y, por tanto, tiene que hacerse artesanalmente. Yo no he participado en ninguna campaña más activa que aquella del 28 de febrero. El coordinador de la campaña del PSOE de Andalucía dijo que habíamos dado 1.200 mítines en aquella campaña. Eso era estar todo el día distribuido por todos los municipios hablando del 28 de febrero, del sí, del referéndum y de Andalucía. Sorprendentemente, a pesar de la oposición de la UCD, pues sacamos el 50% más 1 en 7 provincias de las 8 de Andalucía. Claro, políticamente el referéndum se ha ganado, aunque jurídicamente queda una provincia que después se recompuso. ¿Quién esperaba aquello? Pues probablemente muy poca gente. Nosotros nos tiramos de cabeza, la gente del Partido Socialista. Hay una frase que después se ha utilizado mucho que yo creo que cuadra muy bien con esto, que dice lo consiguieron porque no sabía que era imposible.
como no sabíamos que era imposible, pues lo conseguimos. Dice, ¿por qué nadie nos dijo que eso era imposible? Nosotros teníamos tal entusiasmo que nos tiramos a las carreteras para convencer a los andaluces. Y yo creo que los andaluces también fueron un poco picados por ese cambio de la UCD, que nos van a tomar el pelo ahora que todos estábamos de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a poder nosotros hacer? Y la verdad es que fueron masivamente a votar. Se habló mucho, y después se ha hablado años posteriores, de las imperfecciones del censo electoral. El censo no estaba como está ahora, informatizado, que tiene cambios automáticos. El censo se hacía cada X años, me parece que eran 5 años, ¿no? Claro, entonces, los que entraban con 18 años, pues muchos de ellos no estaban en el censo. Los muertos, hasta que pasaban los 5 años, no se retiraban del censo. Cuando el censo es la clave para aprobar algo, el censo juega políticamente también. Y entonces ahí jugó a la contra. Ya dijo Rafa Escuredo que dice, yo no he visto un sitio donde sea más fácil votar a los muertos y más difícil votar a los vivos, porque había dificultades para que pudieran votar los nuevos que accedieran o los que se habían mudado de provincia y estaban ya aquí, entonces no estaban en el censo en aquel día en su provincia y tal, y sin embargo los muertos todavía estaban allí porque habían sido retirados. Es decir, que el 50% más 1, los cálculos que se hicieron es que realmente llegaban casi al 60%. Es decir, había que sacar muchos votos para que aquello se produjera. Pero bueno, catalizamos a la población, a los andaluces, y aquello se produjo. Claro, las consecuencias políticas no las vamos a descubrir ahora. Tuvo muchísimas consecuencias. Como ha dicho, la UCD marcó el principio del fin, porque en una región tan potente como Andalucía no se puede uno oponer a las ansias de un pueblo por su autogobierno y tal. La UCD lo pasó a partir de ahí muy mal, perdió crédito, no solo aquí, sino en general, y empezó el camino, dado además los problemas internos que tenía Adolfo Suárez en su propio partido, pues a partir de ahí empezaron verdaderos problemas que acabaron con su casi disolución. El Partido Comunista estuvo todo el tiempo a favor del 28 de febrero, de la autonomía por el 151. Fue un comportamiento muy similar al del Partido Socialista. Lo que ocurre es que el PC empieza a tener problemas de crisis nacional, Santiago Carrillo empieza a ser cuestionado, los llamados renovadores empiezan a ponerle problemas y el PC no pudo electoralmente llegar a capitalizar todo ese esfuerzo que habíamos hecho conjuntamente porque ellos en su partido tenían auténticos problemas. El otro partido, el PSA primero, Partido Andalucista después, pensó que si salía todo bien, el PSOE iba a capitalizar aquello. Y entonces, como además después de que UCD se retirara, que pensaba que no iba a salir, hizo una campaña formalmente por el sí, pero diciendo andaluces os llevan al matadero. Esa fue su campaña, pensando que aquello no iba a salir. Nunca se le pudo figurar que iba a salir. Entonces, también después intentó un acuerdo con la UCD para reconducir a Almería y los andaluces rechazaron ese tipo de acuerdo. Es cierto, por el artículo 144, que realmente estudiándolo no tenía nada que ver con lo que habían dicho en el Pleno del Congreso aquel día, de que por ahí se podía reconducir la autonomía andaluza. De hecho, PSOE y UCD acuerdan después reconducir a Almería por el 151 y se pudo empezar ya a trabajar definitivamente en la autonomía andaluza. Todos los partidos estaban al principio de acuerdo, es decir, que aquello se llevó hasta el final porque todos los partidos, todos los pasos se dieron entre todos. El único cambio se produjo muy importante en enero, de un mes antes del referéndum, cuando la UCD giró hacia la abstención. Eso produjo un desconcierto absoluto en los partidos y el PSOE, que ha sido, me lo han echado en cara en muchas ocasiones, dice, no, es que el PSOE lo que hizo fue aprovecharse No, el PSOE, yo creo que hay una cosa que debemos tener clara. Una cosa son las intenciones ocultas de los partidos o de las personas, no solo en política, sino en general, y otra cosa son las actuaciones y las determinaciones que toman. ¿Cuál es mi opinión? Que primero hay que ver qué decisiones toma un partido, o toma una persona, o toma una empresa.
Si la decisión es acertada, es coherente con lo que opina, con lo que piensa y tal, pues mire usted, por debajo de cuerda o ocultamente puede pensar que le beneficia o no, pero lo que mantiene es coherente con lo que empezó diciendo que iba a ocurrir. Y eso fue lo que hizo el PSOE de Andalucía y simultáneamente el Partido Comunista. ¿Que eso le viniera bien o no? Bueno, yo creo que en política, como en tantas cosas en la vida, política, hay siempre la contradicción entre lo que le viene bien a los ciudadanos y lo que le viene bien a los partidos. ¿Qué partido triunfa? El que consigue combinar lo que le viene bien al partido con lo que le viene bien a los ciudadanos. Y en ese sentido la estrategia del Partido Socialista fue la adecuada. A la UCD nadie le dijo que se retirara del 28F, fue porque tomaron esa decisión política errónea. El PSOE mantuvo la decisión y le salió bien la operación. Por tanto, si hay que medir a los partidos por la coherencia en la toma de decisiones, ahí hubo dos, PSOE y PC, que mantuvieron todo el tiempo la misma estrategia. Y hubo dos que la fueron cambiando. Los ciudadanos castigaron a los que lo cambiaron. No se le puede achacar al que no la cambió que qué bien le ha venido no cambiarla, porque lo que ha demostrado es coherencia, aunque en algunos momentos, lógicamente, en aquellos días pensamos que no nos iba a salir bien. Nos tiramos, vamos, a la carretera por toda Andalucía, pero teníamos la sensación de que no nos iba a salir bien. Íbamos a sacar el referéndum en 4 o 5 provincias. Ese eran nuestros cálculos. 4, entre ellas iba a estar Córdoba. Córdoba fue la segunda después de Sevilla en participación in sie, pero que algunas no iban a salir. Y al final salieron todas menos una. Pero bueno, eso es lo que uno se juega cuando quiere conseguir un objetivo, ¿no? Gracias, José Miguel. Y además, un dato. Palma del Río dijo mayoritariamente sí. Así que tuvo una altísima participación. Por tanto, después de esta reflexión, ¿puede haber algún debate sobre el Día de Andalucía 28 de febrero? Lo digo porque últimamente se ha movido mucho lo de 4 de diciembre o 28 de febrero. Desde el punto de vista de un periodista que vivió los dos grandes días, ¿está confirmado nuestra autonomía y nuestro valor histórico el 28F? Sí, yo creo que sí. Bueno, el 4 de diciembre se conoce como el Día de la Bandera, porque además hubo ahí una cosa. Pero yo creo que el día clave para Andalucía no es el 4 de diciembre. O sea, ahí se empieza a ver las cosas distintas, lo que decía José Miguel. La verdad es que había una pulsión con enamoramiento de la autonomía por parte de Andalucía, que antes eso no se dio, porque aquí en Andalucía, antes de esa fecha, nadie decía, bueno, la autonomía eso qué es, ¿no? Sí, bueno. Pero a partir del 4 de diciembre lo que marca es, digamos, el entusiasmo de Andalucía por una posible autonomía. Pero el 28F es la clave, es decir, lo que pasa el 28F, es decir, que lo que estábamos diciendo antes, es decir, que a pesar de la oposición, no de la oposición, sino de la campaña en contra del gobierno y del partido del gobierno, se consigue que en Andalucía, a pesar de todas las dificultades, aparte de eso del tema de los ayuntamientos, las diputaciones, para evitar, el referéndum me refiero, que en contra de esa campaña y tal. Y yo creo, después de refiriendo a eso, yo creo que también ahí la UCD se equivocó, porque si la UCD no hace esa campaña en contra, no dice lo de andaluz este otro referéndum, no se ponen tan bordes en aquella época con esa historia, a lo mejor los andaluces hubieran estado más pasados. Yo recuerdo que tuvimos una reunión nos citó el delegado del gobierno, que entonces yo creo que era para el Millán, me parece, ¿no? El delegado vino en Sevilla, me refiero. Nos citó, a ver, que fue cuando nos dijo lo del lema este de andaluz, este no es tu referéndum, ¿no? Le dimos, pero bueno, yo creo que ahí cabrearon a los andaluces. Es decir, yo creo que si ustedes se hubieran mostrado, hombre, aunque no le hubiera gustado el tema de referéndum, se hubiera mostrado más indiferente, hubiera dicho, bueno, venga, vosotros, a lo mejor la gente no hubiera reaccionado de esa manera que se reaccionó. Nosotros, vamos, dentro de los periodistas hacíamos este análisis diciendo, bueno, esta gente se está equivocando, ¿no? Esta campaña tan en contra del gobierno, bueno, pues le vamos a pegar una hostia al gobierno y vamos a darle una patada a la UCD. No sé, yo creo que ahí se fue esa campaña tan radical, tan protagonista de un gobierno y de un partido del gobierno en contra. Yo creo que eso a los andaluces le cabreó bastante, ¿no? Por tanto, yo creo que se fue una equivocación.
Y eso, bueno, pues eso lo está pagando, bueno, la UCD lo pagó hasta el 90, porque después yo cambié ya del periodismo a la política, y como le digo, ¿cómo lo es que se va degenerando? No, entonces se contaba la anécdota de Guerra, el torero, ¿no? Que había tenido un banderillero, que después le hicieron gobernador de Huelva, de no sé qué. Y le dice uno a la Guerra, dice, oye, y ese que era bandillero, tú ahí estás de gobernador, y dice, ¿y eso cómo lo es que se va degenerando? No, pero lo mismo. La política también es bonita, esa que el periodismo es bonito y la política tiene también por ahí sus contras. No, pero fíjate que yo ya que cuando yo me incorporo en el año 90 al Parlamento, con Salvador Blanco fuimos compañeros en la primera aventura como político. Ahí ya el CDB ya no existía. Había tenido la época anterior, que hubo un momento en que estaba el PDP, UCD, con Javier Arena, Carlos Rosati, pero bueno, cuando nosotros llegamos ya no estaba nada más que el PP. Pero el PP recibe la herencia en contra de la UCD. Hombre, en aquellas elecciones el PSOE y el PP sacaron los mismos números, pero al revés, el PSOE 62 y el PP 26. Es decir, y además teníamos un rechazo, o sea, que Andalucía, el PP lo tenía porque había heredado digamos, la mala fama que le había dado UCD con el referéndum, y eso empieza a cambiar en el año 93, cuando ya vuelve Javier Arena, cuando viene Javier Arena, todavía secretario general, entonces, bueno, vimos lo que era el sentimiento de Andalucía, porque en Andalucía siempre ha habido un sentimiento de izquierda, lo veíamos cuando veíamos la encuesta no solamente la intención de voto, la encuesta cuando vieron la autoubicación de la gente en aquella época, es verdad que veíamos que los andaluces se autosituaban políticamente, política y sentimentalmente. Del 0 al 10, el 0 es extrema izquierda y el 10 es extrema derecha. Los andaluces la mayoría se situaban normalmente del 4, 4,5, que es donde situaban el Partido Socialista. 4, 4,5, 5. Y el PP lo situaban en el 8, 8,5. Bien, sí, claro. Igual que bueno, esto si no se puede. Y después empiezan a cambiar las cosas. Pues. A ver, la apuesta por el centro, se recuerda aquella campaña del centrado en Andalucía y todo aquello. Pero me refiero que en Andalucía se ha pagado la gran equivocación de UCD, y lo pagó aquí no solamente UCD con su desaparición absoluta, sino que también lo pagó el PP durante bastante años. Bueno, haber ido a los pueblos, no puedo en los pueblos. Y eso que yo no venía del PP, yo venía del CDS, y empecé en el CDS con vuestro paisano, con Antonio José. Yo empecé no como político, sino como profesional. Yo me dediqué a llevar campañas y yo empecé con Antonio José como profesional. Después ya me pasé. Pero vamos, que me refiero que en aquella época nosotros vivimos muy duramente, en los primeros años en el Parlamento nuestro, padecimos la herencia que nos había dejado. Además que ya se reconvirtió un poco, antes habíamos estado hablando de esto, ¿no? Además yo creo que se puede hablar ya de todo, porque no del 28F, sino que después tuvimos también hay un momento clave, que fue cuando la reforma del Estatuto de Andalucía, ¿acordáis? Que el PP se había opuesto a la reforma del Estatuto de Andalucía. Se votó aquí en contra. En una primera votación se votó en contra también en el Parlamento Nacional, cuando había que hacer la segunda votación, ahí intervenimos, estamos aquí, Salvador Blanco, José Miguel Salinas, Gaspar Zarriello, porque eso es que, vamos, yo lo vi, es una locura, porque era volver a pagar, o sea, lo mismo, la equivocación que había hecho UCD en el año 80, volver a hacerle al PP en el año, ¿qué año era eso? Estamos en el 90. Yo estaba en el Parlamento Europeo entonces, 98, 2000. Bueno, yo estaba estábamos juntos nosotros exactamente. Entonces, ahí menos mal que conseguimos entre 3 o 4, y he dicho que estamos 3 de lo que intervinimos en aquello, conseguimos que el PP cambiase la postura, y en Madrid dijese, bueno, y en Madrid, ya se puede contar, porque Javier Arena, que entonces era presidente del PP,
No estábamos convencidos del tema cuando yo le dije lo que habíamos hablado. Llamó a Mariano Rajoy, que era entonces el presidente del partido, y le dijo, oye, mira, que estaba hablando con Capacerría, que éramos esto, podemos hacer unos cambios. Ellos habían hecho, digamos, una oferta interesante. Entonces me acuerdo que Mariano Rajoy no quería. Y le digo, bueno, te voy a decir una cosa, Mariano, que quien que está aquí soy yo, no tú. Entonces salió en la votación en Madrid que el PP aprobó la reforma del Estatuto de Andalucía. Y ahí, si no, hoy el Partido Popular no gobernaría en Andalucía, ¿eh? Por muy guapo y muy simpático que sea Moreno Bonita, ¿eh? Bueno, entramos en el último bloque. Inmediatamente cualquier persona que quiera preguntar algo lo puede preguntar, pero por referencias, no quería que se me pasara, el papel importantísimo de destacadas personas que pasaron por Palma del Río o que son de nuestro pueblo. Se ha citado a Antonio José Delgado de Jesús, que fue consejero de Salud de la Prejunta de Andalucía. Se ha citado a Manuel Clavero Arévalo, que vino a Palma del Río a presentar el proyecto del Partido Social Liberal Andaluz y que fue un ministro que dimitió por aquella afrenta con Adolfo Suárez con la Unión de Centro Democrático. Y entramos, como hemos dicho, en esa tercera y última temario, y es que, superado el 28 de febrero, el pueblo andaluz fue llamado nuevamente a consulta para aprobar el Estatuto de Autonomía y se celebraron las primeras elecciones autonómicas el 23 de mayo de 1982, donde nuevamente un palmeño, el concejal de Palma del Río del Partido Socialista, Julián Díaz Ortega, obtenía acta de diputado en el número 7. Significó que el referéndum lanzó definitivamente al proyecto del Partido Socialista en Andalucía. Sí, yo como colofón primero del análisis del 28 de febrero me gustaría decir que es el único estatuto de autonomía, el único proceso autonómico donde el pueblo, la sociedad, es la que impulsó el cambio respecto a los catalanes, que le dieron por aprobado el estatuto de la República y Suárez se trajo a José Tarradellas para que se metiera en la Generalitat. O el gobierno vasco, lo mismo y tal. El único, donde no es un invento de los políticos, que puede ser un invento muy acertado, y después lo someten a un referéndum sin ilusión ninguna, que es lo que ocurrió en la mayoría de los sitios que tuvo referéndum. En el caso andaluz, es el impulso de los ciudadanos andaluces lo que hace a los partidos posicionarse con mayor intensidad para obtener. Yo creo que esa es la mejor consideración histórica que podemos sacar. Fueron los ciudadanos los que terminaron por empujar a los políticos para que reivindicaran la autonomía, el autogobierno máximo para Andalucía. El único caso que se ha producido en todo el desarrollo y construcción del Estado autonómico de España. Claro, el balance que podemos hacer después del 28F, pues el primero, Andalucía quedó posicionada en el concierto político de España. No había pintado nada en muchísimas décadas, en todo el siglo XX y tal, y de pronto aparece como la protagonista política del nuevo Estado de las Autonomías. Esa es la realidad. Nadie contaba con Andalucía cuando Andalucía se posiciona por méritos propios, porque aprueba un referéndum imposible de aprobar, con el partido del gobierno en contra, sacar el 50% más uno del censo electoral. Eso se consigue y eso hace que te posiciones en el máximo nivel dentro del concierto político de España. Una aportación que se hizo por el PSOE de Andalucía con el apoyo del Partido Comunista. Yo siempre nombro al Partido Comunista en este proceso porque estuvo desde la máxima lealtad todo el proceso. Después ocurriría con ellos lo que ocurriera, pero realmente estuvieron todo el tiempo en este procedimiento. Fue que gracias a la pedagogía política, la gente, los andaluces, interpretaron la autonomía como una palanca para salir del subdesarrollo económico y social. Aquí nos metimos temas identitarios, temas de pelearnos con Madrid. Aquí decimos, no, ha llegado el momento de que Andalucía reivindique que necesita desarrollarse, transformarse y empezar con unos niveles de igualdad social que hasta ahora no tiene.
Eso yo creo que fue un elemento clave. No tuvimos que recurrir en todo el procedimiento autonómico a eso tan fácil como es la culpa de los otros. Nosotros somos cojonudos, pero los otros son los que nos han impedido. No. Yo creo que Andalucía, en la pedagogía política de todo ese proceso, estuvo centrada en que el principal responsable del subdesarrollo andaluz y de la falta de dinamismo económico y social de Andalucía eran las élites de Andalucía. No era madrileños y catalanes ni nadie. Éramos nosotros mismos, que nuestras élites, la burguesía, por su falta de, su debilidad, su falta de fuerza, se había aliado con los antiguos propietarios de la tierra, con la nobleza, y ese núcleo de poder andaluz no había llevado a Andalucía a ninguna parte. Y eso fue lo que se reivindicó, que necesitábamos un nuevo proyecto político y nuevos liderazgos para sacar a Andalucía del subdesarrollo. No es casual que en Cataluña la burguesía catalana, dirigida por Pujol y por Convergencia, sacaron unos resultados magníficos en las elecciones. ¿Por qué? Pues porque ellos habían trabajado en Cataluña. Porque siempre nos decían, hay que ver cómo son los catalanes. La gente de dinero está a las 7 de la mañana en su fábrica. Coño, aquí a las 7 de la mañana no tenía ninguno de los que tenían dinero. Esa es la realidad. Ellos se habían legitimado a lo largo de los años como sector social útil para el resto de la sociedad. Y aquí no. Y entonces nos encontrábamos con ese vacío de que los que tenían que habernos liderado para el desarrollo habían dimitido de sus responsabilidades. Y entonces nosotros asumimos ese liderazgo social, ese proyecto político nuevo, para lo que la autonomía andaluza era una buena palanca, era un buen instrumento para conseguir eso. Pero al mismo tiempo liquidamos la tentación del populismo barato, de decir que la culpa es de unos y de otros, que nosotros somos todos estupendos y tal. Esa aportación basada en la pedagogía política de la izquierda creo que fue fundamental, porque aquí no se ha reproducido ese tipo de engañifa ni de levantar banderas que, como dice uno, de la bandera no se come. Pues aquí lo hemos hecho con orgullo, pero dentro de ser parte del territorio español. Nunca nos hemos identificado con nada contrario al Estado, ni a España, ni nada. Hemos compatibilizado perfectamente ser los más exigentes en nuestro autogobierno, en nuestras reivindicaciones, con el ser parte de un Estado del que nos sentimos orgullosos. Y eso es una aportación histórica hecha básicamente por el PSOE de Andalucía. De eso me siento tremendamente orgulloso. Yo creo que repetimos aquellos días y años después que la autonomía es un instrumento del desarrollo, un instrumento por la igualdad, no es una cosa para confrontarse unos contra otros. Lo hicimos, yo creo que con la máxima honestidad política posible que se puede tener. Y yo creo que es algo que ahí se queda en la historia de Andalucía como algo muy positivo que aportamos al desarrollo autonómico. Fuimos los más beligerantes, pero en ningún momento nos salimos de nuestra línea de que éramos andaluces y éramos españoles. Bueno, pues, Juan, vamos a iniciar. Estamos cerca de las 8 y hemos hablado de mantener hasta la hora, una hora de este programa. ¿Quién quiere formular alguna pregunta sobre este asunto? Paco Castillo, por favor. Buenas, soy Paco Escribano, militante de la agrupación del PSOE, militante de base, sin ningún cargo de ningún tipo. Y aquí hay unas cuestiones, o sea, yo soy un amante estudioso de la historia, porque yo creo que con el conocimiento de la historia, pues claro, me va a potenciar lo que voy a hacer en el futuro. Antes hacías alusión un poco de todo el recorrido que hemos tenido, ¿no? Pero claro, eso está ahí. A mí lo que me interesa es el ahora. O sea, yo me encuentro ahora mismo en mi país, donde, hablando de Andalucía, yo no sé el por qué aquí no hay, si es que no tiene por qué haber, es que no lo tengo claro. ¿Por qué no tiene que haber aquí un sentimiento nacionalista como puede haber en otros territorios, ¿no? Después has hablado de una cuestión que te quiero también aludir, ¿no? La coherencia política. Hablas de la coherencia política, que hay que lidiar lo que es el interés del partido o del partido que está en el gobierno con la de la ciudadanía. Y claro, mi pregunta es, cuando eso no se da, ¿qué es lo que pasa? Y ahí directamente entronco con
el tema de la ley de la amnistía. ¿A quién le interesa eso? O sea, es que yo me pierdo. Veo una sociedad española muy compleja ahora mismo, muy compleja, y no sé por dónde vamos. No sé si vamos hacia un federalismo transversal. No sé. La verdad es que no lo sé. Y me encantaría, tú que tienes muchísima experiencia, que esto se lo planteo muchas veces a Salvador y hablamos mucho, ¿no? Que dieras tu opinión de estas cuestiones que creo que sí te he podido plantear claramente. Gracias. No, creo que es una reflexión que está hoy en general, ¿no? Yo creo que el mundo, no solo España, el mundo en general vive una situación muy tensa, muy difícil. ¿Quién se va a figurar que un país como el Reino Unido, que ha sido eje fundamental de la democracia, de la economía, del desarrollo, esté en una situación que nos avergonzaría a nosotros aquí? Un partido con mayoría absoluta cambió 3 o 4 veces de presidente en 2 años. Se ha salido de Europa sin saber muy bien por qué. Ahora reconoce que ha sido un desastre el salirse. Escocia, después de salirse, como quiere estar en la Unión Europea, se quiere independizar del Reino Unido. Es decir, eso ocurre muy cerca de España, en un país poderoso, democrático, maduro y tal. Italia tiene ya un gobierno de extrema derecha. En Francia, ¿qué va a pasar cuando se vaya Macron? No tiene partido, no tiene alcaldes. ¿Qué pasa en Francia? No se sabe. Y después resulta que en ese contexto, pues España, yo creo que sumado, en principio, con la crisis que nos asoló a nosotros más que a otros países en torno al 2008-2010, que duró casi toda la década, la gente ha tenido, los ciudadanos, y no sin motivo, han tenido una desafección de la política. Porque resulta que se les cuenta que unos cuantos en Wall Street son capaces de poner al mundo en crisis. ¿Qué es lo que hicieron? España tuvo más problemas con eso porque los sectores clave del desarrollo económico, la inmobiliaria y la banca, pues fueron los más afectados con el cierre de los créditos y con el tener que pagar la deuda acumulada. España no se ha recuperado psicológicamente de aquello. Los jóvenes no creen en esto. O sea, claramente piensan que los políticos tengan mayor o menor voluntad, es que no mandan. Esto lo deciden en otro sitio. Que si la Unión Europea, que si Estados Unidos, que si Putin, que si China, que si tal. No sienten que votando a un partido o teniendo un proyecto político aquello vaya a tener la solución de sus problemas. Y ese es el contexto en el que nos encontramos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando no hay proyectos políticos claros, la gente se refugia en lo que cree que es más seguro. ¿Qué es lo que han hecho en Inglaterra? Refugiarse en el pasado, que nunca sería así, de la Inglaterra del Imperio Británico. ¿Qué es lo que ocurre en España? La gente se ha refugiado en su territorio. Yo no sé esto de qué va, pero yo soy catalán y lo más importante para mí es ser catalán o ser vasco o ser tal. Entonces, han reverdecido todos los nacionalismos que estaban apagados y que es uno de los mayores esfuerzos que hemos hecho a lo largo de muchos años de democracia. Tener un equilibrio territorial y acabar de una puñetera vez con los problemas territoriales de España. No lo hemos conseguido, a la vista está, lo conseguimos una serie de décadas, ya están otra vez todos puestos sobre la mesa. Ha reverdecido, cosa que en España no existía, la extrema derecha. Salió con el 15M, Podemos consiguió capitalizar los descontentos por la izquierda y salió Podemos con un porcentaje electoral muy amplio. Entonces tenemos una situación política complicadísima, complejísima, donde hay más grupos parlamentarios que nunca ha habido, donde no hay nadie que saque más de 120 o 130 diputados. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tienes diputados que no te permiten gobernar en solitario, tienes que empezar con pactos. Y los pactos diluyen tu proyecto. Tienes que incorporar las exigencias de uno. Cuando ya la tienes que incorporar las exigencias de otro. Y yo creo que estamos en un momento de desconcierto estratégico. España en estos momentos no tiene claro a dónde quiere ir, porque no hay proyecto político en el Congreso de los Diputados que sea mayoritario.
¿Dónde vamos? Pues yo no lo sé muy bien dónde vamos. Es decir, tenemos que hacer un enorme esfuerzo por, primero, recuperar cierta convivencia. No se puede estar todo el día enfrentándose con todos los temas que ocurren. La crispación, en parte artificial, que existe en la política española, hay que bajarla. ¿Eso cómo se hace? Yo no lo sé. La verdad es que no es solo con buena voluntad. Habrá que llegar a un momento en que, bueno, vamos a centrarnos, vamos a pararnos, a ver de qué manera, como hemos hablado aquí, de los pactos que se llegaban entre todos los partidos. Vamos a razonar qué es lo mejor para el país y lo menos malo para mi partido. Hoy es impensable, es cierto. Dice, bueno, vamos a intentar con buena voluntad. Dice, ¿dónde está la buena voluntad? Es casi imposible hacerlo. Entonces, ¿cuál es el horizonte? Yo creo que, como todo en la vida, conociendo un poco la historia, y si te interesa la historia, lo habrás visto a lo largo de la historia muchas veces, las cosas son cíclicas. Y todo este tinglao que hay, probablemente llegue un momento en que la gente reclame acuerdo. Lo mismo que ahora todo el mundo prefiere que el partido que le representa diga todas las mañanas que el otro es un cabrón, llegará un momento en el que empecemos a reclamar todo, algunos ya lo reclamamos con escaso éxito, que empecemos a ponernos de acuerdo en cosas básicas que fijen un horizonte para la gente. Eso hoy, estoy de acuerdo contigo, no es posible, pero ¿por qué no va a ser posible dentro de X tiempo? Todas las veces se ha resuelto así. Bueno, pues vamos a esperar y sobre todo vamos a ir creando la conciencia de que eso es la única solución que tiene España para sobrevivir en un mundo tan complejo como el que tenemos. Gracias, Paco Escribano. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta más? ¿Tiene alguna cuestión? Probablemente un poco todo lo que me he contado, pero me quedo con una sentencia cuando desapareció Cedella. En una de las calles del pueblo sentenciaron a la UCD le ha pasado lo que le ha sucedido lo que tenía que hacer. Que para mí fue una sentencia que realmente para la democracia desaparecieron. Cada uno aporta Lo que he dicho de la desaparición de la OCDE fue una pésima noticia. Al Partido Socialista le vendría bien por mayor hegemonía política y tal. Pero un proceso como el autonómico, un proceso como la transición y la Constitución, el que uno de los grandes pilares de ese proceso desaparezca, te deja huérfano. A partir del momento de la desaparición de la OCDE, la Constitución solo es defendida por el Partido Socialista como proceso positivo para España. ¿Qué es lo que hizo Aznar cuando ganó la elección? Le duró un año por ahí. Al cabo del año dijo, hay que hacer la segunda transición. ¿Por qué? Porque él no había participado en la primera. Los grandes acuerdos, los grandes procesos históricos que cambian las sociedades, es bueno que todo el mundo piense que es positivo. Pero si tú no has participado en eso, pues lo que quieres es que no se hable de eso. El 28, ¿por qué ahora, no sé quién ha dicho lo de, parece que se el 4 de diciembre o el 28 de febrero? El 28 de febrero está muy identificado con el triunfo del sí que representaba el Partido Socialista de Rafael Esculer. Dice, el 4 de diciembre es más anónimo, ahí participó todo el mundo. Dice, vamos a ir por la vía del 4 de diciembre a ver si diluimos el mérito que parece que algunos tuvieron el 28 de febrero. ¿Por qué? Pues porque la parte que tenía que estar aquí diciendo que el 28 de febrero fue un éxito del pueblo andaluz, que fue del pueblo andaluz, no fue un acuerdo parlamentario, fue un acuerdo de los ciudadanos yendo a votar aquel día o manifestándose el 4 de diciembre. Eso, como alguien no lo pudo capitalizar porque no estaba allí, pues hay que ponerlo en entredicho, no fue tan importante, fue fruto de un oportunismo, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una de las lacras que tenemos, tanto en la transición y la Constitución, como el Estatuto de Autonomía el 28 de febrero, que al final, sin quererlo, el PSOE se quedó solo, miró a su lado y dice, estos han desaparecido. Y los que llegaron después, como no habían participado, dijeron, esto no es lo nuestro, vamos a olvidarlo cuanto antes o vamos a ponerle todas las pegas posibles. Ese es un problema que no tiene solución ya, porque a mí yo tenía unas relaciones con la gente de la OCDE
francamente buena. Éramos, dos partidos que aspirábamos a construir un elemento, un espacio de consenso amplio, y después que a quien Dios se la dé San Pedro se la bendiga en unas elecciones, pero basado en un acuerdo general de las cosas que son positivas para el país y para todo el mundo. La desaparición de Zapata no nos ha venido bien a nadie. Como país no nos ha venido nada bien. Y el cambio de posición del PC también. El PC de Carrillo, de Sartorius, de Curiel, de toda esa gente, era un partido de Estado y tal. Cuando llegan los nuevos, le cambian el nombre, le ponen Izquierda Unida y tal, y abominan de la transición, de la Constitución y de la entrada en la Unión Europea y del euro y de tal. Entonces se van también de algo de lo que deberían haberse sentido orgullosos. Pero como eran otros, tienen que abominar de todo lo que hicieron, algo muy español, tienen que abominar de todo lo que hicieron sus propios antecesores en el partido. Y entonces, claro, te quedas con una bandera y dices, ¿dónde están las otras banderas? Y dices, ya se han ido todas, me he quedado yo solo. Y eso es malo, porque al final todo el mundo intenta desprestigiarlo, porque si aquello es muy bueno, como tú eres el único que tiene la bandera, va a ser en beneficio tuyo. Eso es una lacra que no lo veo yo reflejado en las reflexiones políticas, las políticas, pero el hecho de quedarte solo es una cosa muy negativa. Esto necesitaba que el centroderecha hubiera permanecido en Andalucía y bueno, pues si no en el primer nivel, sin un segundo, pero desapareció por un error imperdonable, porque si ellos en Andalucía mantienen lo del referéndum y a partir de ahí que ninguna otra comunidad se hubiera atrevido a convocar un referéndum con mayoría absoluta del censo, frenan en Andalucía, les viene incluso mejor para sus batallas con los catalanes y con los vascos, y el resto no se hubiera atrevido de ninguna de las maneras. Pero le entraron los nervios y bueno, entraron ellos en un proceso horroroso, pero a Andalucía y a España lo metieron también en un verdadero problema. Pues con brevedad y cerramos, Juan Ojeda, ¿qué representa para ti este 28 de febrero? No, para mí, vamos, el 28 de febrero para mí fue muy importante, aunque ya he dicho, lo he vivido del periodismo y no de la política, que para Andalucía fue muy importante, fue la unidad de los andaluces, pero yo quiero aprovechar una cosa, aparte del 28 de febrero, que estamos de acuerdo, que fue importante y tal, para rematar una de las cosas que se ha dicho ahí y no se ha dicho con toda claridad. Aquí hace falta un pacto PSOE-PP en España. De otra manera, es decir, esto hay mucha gente que no se atreve a decirlo, yo lo he dicho, bueno, es decir, lo que es absurdo que aquí en España estemos dependiendo de quién nombra presidente del gobierno un tío que está fugado en Bruselas y que con 7 votos hace lo que le da la gana y pone de rodillas a quien quiere. Eso, con 2 partidos que se pueden poner de acuerdo, que tenga que hacer de uno u otro, que diga el PP que si ha ganado las elecciones quiere ganar el gobierno, que si Pedro Sánchez dice que el presidente quiere ser, es que sí. Pero es que es absurdo. Eso que estamos viviendo ahora mismo en España es absolutamente absurdo. Es decir, que partido, y peligroso, y partido. Y además, eso es lo que está provocando, lo que decía José, esa es la desafección de la política, de la gente que dice, pero esto que a mí no me representa, esto que quiere, un enfrentamiento absoluto. Bueno, pues de todas maneras, mira, os voy a contar también una vez. Estando yo en París de director del Gobierno de España, ahí, vamos, yo tenía muy buena relación con Pere Rubalcaba. Entonces Pere Rubalcaba allí, cuando yo la vez que fue, me dijo, hombre, vamos a cenar juntos, te quiero comentar un tema. Fue antes de las elecciones generales del 15, me parece, ¿no? Dice, mira, como faltan 2 o 3 meses para las elecciones, yo te propongo un tema. Tú se lo dices a tu partido y yo se lo digo. A ver qué digo, ¿sabes? Que es hacer un acuerdo, no una coalición de gobierno. Eso en España, eso ahí puede ser, la gran coalición alemana, eso en España. Ponernos de acuerdo en lo siguiente. Respecto a la lista más votada. El que más votos esté, vamos, el que más escaños esté, que sea lo que. Y nos ponemos de acuerdo en llevar adelante una serie de temas. Los presupuestos, el tema catalán, el tema de... Bueno, todavía había secuelas del terrorismo y nos ponemos de acuerdo en eso y aquí colaboramos y no tenemos que partidos minoritarios sean los que nos están imponiendo lo que hay que hacer en España. Y bueno, muy bien, vamos a tratarlo. Yo lancé el mensaje dentro de... Yo podía con mi partido, él lo hizo y a la semana me llamó Alfredo. Poco antes de morirse, además. Y me dice, mira,
¿Cómo? Y yo, éxito ninguno, o sea, he fracasado absolutamente la propuesta. Y yo también, pero vamos a dejarlo, digo, vamos a dejarlo, ¿qué vamos a hacer, no? Pero yo creo que, hombre, ya que estamos, a mí es que me gusta aprovechar, entonces, vamos, yo lo he dicho montones de veces en la televisión, en la radio, que en España hace falta un acuerdo entre los grandes partidos, que se acabe ya este tema de la pelea continua, la pelea constante. Que podamos llegar a acuerdos, es decir, que después nos podamos pelear en 1000 cosas. Pero lo que es la gobernabilidad, yo creo que tenemos que llegar a acuerdos. Bueno, nosotros lo decimos porque estamos retirados de la política. Y lo podamos decir, pero yo creo que muchos de vosotros estáis de acuerdo también que eso sería aquí fundamental para que España fuese mejor y todo el mundo volviese a creer en la bondad de la política. Bueno, te ha lanzado un reto, una pregunta ya. No, estoy totalmente de acuerdo en que un país sin el acuerdo de las grandes fuerzas políticas, no porque sean las grandes fuerzas, sino porque representan a millones de ciudadanos. Y todo el mundo se siente más tranquilo cuando millones de ciudadanos están de acuerdo en lo que se está haciendo. Entonces, eso, cuando sea posible, hay que hacerlo. Para que sea posible antes que después, pues hay que ir diciéndolo, hay que ir intentando exigir que esas cosas hay que hacerlas, porque si no, tarda mucho más en llegar. Entonces yo, donde puedo, también digo que un país no puede funcionar medio país contra el otro medio país. No se conoce país que se pueda desarrollar, que pueda progresar, que pueda avanzar peleándose medio país contra el otro medio. Eso es imposible. No se conoce en la historia nada más que situaciones en las que los países progresan cuando hay un acuerdo común de la mayoría de los partidos que representan a esos ciudadanos. Pues los ciudadanos ven ya un horizonte más claro de lo que puede ocurrir en el futuro. Pues muchísimas gracias, José Miguel Salinas, Juan Ojeda. Muchísimas gracias a todos ustedes. Como han podido comprobar, un Ateneo es un foro de expresión, de libertad, donde personas de distintas ideologías pueden compartir un análisis e incluso hasta unos objetivos, y siempre en el marco del diálogo, la transparencia y la sinceridad. Muchas gracias. Les esperamos muchas noches como esta en el Ateneo. Buenas noches.